Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Iván Mendoza y hoy día vamos a ver la función de los ácidos oxácidos, que es la función química que nos falta revisar, y también vamos a ver un nuevo tema que es la masa atómica y la masa molecular. Así que vamos a comenzar primero viendo a los ácidos oxácidos. Estos van a ser aquellos ácidos que presentan oxígeno, ¿no? Además van a ser compuestos ternarios. ¿Qué quiere decir compuestos ternarios? Que van a poseer dentro de su estructura molecular tres tipos diferentes de átomos. Bien, la clase pasada se acordarán que vimos acerca de los anhidridos, ¿no? Justamente estos anhidridos vienen a ser los óxidos ácidos. Es por eso que de ahí viene el nombre de los ácidos oxácidos. Si es que juntamos estos anhidridos con el agua, nos va a dar la función de los ácidos oxácidos. Algunos ácidos oxácidos bastante comunes que nosotros podemos encontrar en nuestro día a día puede ser, por ejemplo, el ácido carbónico, que viene de la combinación del dióxido de carbono más agua. Justamente este ácido carbónico lo encontramos en gran medida en el ambiente, pero en especial en las bebidas gaseosas. Justamente el agua gasificada de las gaseosas entra en contacto con el dióxido de carbono en el ambiente y forma el ácido carbónico. Bien. Otro ácido bastante utilizado también en la industria es el ácido sulfúrico. Este ácido también lo encontramos en las baterías de los carros. Y por último, acá le tenemos el ácido fosfórico, que también viene a estar presente en las bebidas gasificadas y también en los abonos de las plantas, ¿no? Una de las características de los ácidos van a ser que tienen sabor agrio. Justamente este sabor agrio se manifiesta cuando ustedes toman el jugo de limón. Otra característica es que son corrosivos para la piel. Justamente acá tenemos un pictograma, ¿no? Donde muchos productos químicos que son corrosivos o son ácidos tienen este simbolito de acá. Disuelven sustancias, ¿no? Debido a que son corrosivos, estos también van a poder disolver sustancias. Es por eso que se usan muchas veces los ácidos para hacer la limpieza en el hogar, debido a que disuelven sustancias orgánicas. Van a neutralizar a las bases produciendo sales. Esta característica es muy importante debido a que los ácidos vienen a ser la contraparte de las bases, ¿no? Entonces, si nosotros juntamos un ácido y una base, estos van a juntarse y van a producir algo neutro. Van a neutralizarse produciendo sales. Justamente acá vemos una escalita, que es la escala del pH, donde se muestran dos partes opuestas, totalmente opuestas, el ácido y la base. En el ácido nosotros vamos a encontrar un pH de 0 a 7 y las bases las vamos a encontrar en un pH de 7 a 14. La parte intermedia viene a ser un medio más o menos neutro, ¿no? Justamente la saliva viene a ser un ácido bastante débil, ¿no? La saliva es ligeramente ácida. El torrente sanguíneo viene a ser, o mejor dicho, la sangre viene a ser una ligeramente básico, una base muy débil, ¿no? Pero ya yendo un poco más al extremo, tenemos por ejemplo los jugos gástricos o el zumo de tomate, ¿no? Que bueno, no es tan ácido como el jugo gástrico, pero también tiene un pH bastante considerable. Algunos de los ácidos oxácidos más comunes son los que acá les puse la tablita, ¿no? Tenemos al ácido carbónico, que ya lo mencionamos, al ácido perclórico, que se usa bastante en la refinación de metales y en la plomería. El ácido fosfórico, también ya lo mencionamos, se encuentra también en los ácidos nucleicos, ¿no? Formando parte del ADN. El ácido nítrico también se usa para fabricar explosivos, como por ejemplo el TNT. El ácido bórico, de repente algunos lo habrán escuchado ya, también desde de uso casero, es antiséptico y bactericida. Y por último el ácido sulfúrico, que está presente en las baterías de los automóviles. Ahora vamos a entrar al capítulo de la masa atómica y la masa molecular. Nosotros sabemos que todo lo que está constituyendo el universo, o sea la materia, posee masa. Pero ¿de dónde viene esta masa? Es justamente gracias a que nosotros tenemos un núcleo atómico. Los núcleos atómicos poseen neutrones y protones. ¿Se acordarán del capítulo de la estructura del átomo? Sí, justamente los protones y los neutrones tienen masas muy similares. A pesar de ser muy pequeñas, siguen siendo masa, tienen un peso en kilogramos, ¿no? Justamente a esto en química se le conoce como la masa de un elemento, la suma de tanto el número de protones como el número de protones, ¿no? Esa es la masa del núcleo atómico. Cada elemento se caracteriza por tener un núcleo o una masa atómica diferente. Eso es también muy importante. Aparte del número atómico, también tiene una masa atómica diferente. En química es bastante común usar de sinónimos tanto como masa como peso, pero si nosotros nos vamos al ámbito de la física, pues sabemos que peso es la masa por la aceleración de la gravedad, y eso ya cambia bastante. Bien. La masa atómica de un elemento tiene como unidad el luma, así como la velocidad tiene como unidades metro por segundo, al tiempo tiene a los segundos
etc. En química, la masa de un elemento tiene como unidad a la unidad de masa atómica, el luma, para ser más reducidos. Bien, la masa atómica de los diversos elementos químicos se encuentra en la tabla periódica, pero lo importante es acordarse de estos cuatro en especial, que los vamos a utilizar bastante. Tenemos al carbono, al hidrógeno, al oxígeno y al nitrógeno, que juntos forman el popular CHON. Con el símbolo ya sabemos que el carbono es C, el hidrógeno es H, oxígeno O y el nitrógeno N. Y sus respectivas masas atómicas van a ser 12 para el carbono, 1 para el hidrógeno, 16 para el oxígeno y 14 para el nitrógeno, ¿no? Todos son unidades de masa atómica. Las otras masas atómicas de otros elementos que también son muy importantes, tenemos a los metales, ¿no? Que vienen a ser justamente el calcio, por ejemplo el hierro, el aluminio, la plata, el sodio, el litio, el magnesio, el zinc y el potasio. Y los no metales también. Tenemos al fósforo, al azufre, al cloro, al bromo, al yodo y al boro, ¿no? En este caso es Fe. Como se darán cuenta, todas las masas de estos elementos vienen a ser diferentes, ninguno se repite. Recordemos que estábamos viendo las masas atómicas, quiere decir que las masas de cada átomo, de cada elemento, solamente uno. Pero ¿qué pasa si nosotros juntamos estos átomos y los agrupamos? Entonces nosotros vamos a tener moléculas, y es justamente lo que vamos a hallar ahorita, que es la masa molecular, que viene a ser la suma de cada uno de los elementos químicos que componen a la molécula, ¿no? Recuerden que en la tabla periódica nosotros encontramos elementos, más no moléculas, justamente porque los elementos vienen a ser la parte mínima que compone a la materia. Bien, ¿no? En este ejemplo vamos a ver cómo nosotros podemos hallar la masa molecular de los distintos compuestos químicos. Por ejemplo, uno bastante conocido es el agua, bastante vital para nosotros, ¿no? Y es una molécula bastante sencilla, ¿no? En la cual su fórmula química es el H2O. Quiere decir que esta molécula está compuesta por dos hidrógenos y un oxígeno, ¿no? Así como vemos en esta estructura de acá. Los hidrógenos vienen a ser las pelotitas o las esferas de color azul y el oxígeno viene a ser la esfera de color rojo. Entonces, ¿cómo hallamos la masa molecular? Bueno, tenemos que sumar o tenemos que ver cuántas masas se van a repetir. Por ejemplo, la masa del hidrógeno viene a ser un UMA y la masa del oxígeno viene a ser 16 UMAs. En el caso de la molécula del agua vamos a encontrar dos hidrógenos, ¿no? Y esto en la fórmula química, dos hidrógenos. Entonces vamos a tener que multiplicar por 2 la masa del hidrógeno. Y solamente tenemos un oxígeno, entonces solamente lo multiplicamos por 1. Si sumamos ambos, vamos a tener la masa molecular del agua, que viene a ser 18 UMAs, ¿no? Siempre con sus unidades. Entonces esto viene a ser el peso molecular o la masa molecular de una molécula de agua. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos esta vez la molécula del propano, que viene a ser una molécula orgánica. En este caso tenemos ya no oxígeno ni hidrógeno, vamos a tener carbono, bueno, y también hidrógeno, ¿no? En este caso vamos a tener 3 átomos de carbono, ahí está en su estructura. Tenemos las 3 pelotitas negras que vienen a ser el carbono y 8 átomos de hidrógeno que vienen a ser las esferitas de color blanco. La masa atómica del carbono viene a ser de 12 y la masa atómica del hidrógeno un UMA, ¿no? Y si queremos hallar la masa molecular de esta molécula tenemos que sumar, ¿no?, cada una de estas masas. Entonces tenemos 3 átomos de carbono, ¿no? Entonces lo multiplicamos por su masa atómica y 8 átomos de hidrógeno y lo multiplicamos por su masa atómica, ¿no? 3 por 12 más 8 por 1. En total nos daría 44 UMAs. Esta viene a ser la masa o peso atómico, perdón, peso molecular del propano. Ahora vamos a seguir con otro ejemplo. En este caso tenemos a la molécula del trióxido de azufre. Como vemos en su estructura tiene solamente un átomo de azufre en el centro y 3 átomos de oxígeno a sus alrededores. Entonces tenemos lo siguiente. La masa atómica del azufre es de 32 UMAs y la masa atómica del oxígeno es de 16 UMAs. Si nosotros queremos hallar la masa molecular de todo el compuesto, tenemos que multiplicar el número de átomos por la masa de cada elemento. No, en este caso solamente tenemos un átomo de azufre, por lo tanto solamente multiplicamos por 1. Pero en el oxígeno tenemos 3 átomos de oxígeno.
por lo cual multiplicamos por 3 por su masa atómica. En total, si sumamos, nos daría 80 ohms, que viene a ser la masa molecular del trióxido de azufre. Bien, otro ejemplo viene a ser el ácido nítrico. El ácido nítrico lo acabamos de ver. Justamente este ácido nítrico solamente tiene un átomo de oxígeno, perdón, de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno, ¿no? El átomo de nitrógeno en este caso es de color azul. Entonces la masa atómica del oxígeno es de 1, la masa atómica del nitrógeno es de 14 y la masa atómica de oxígeno es de 16. Por lo tanto, si nosotros queremos hallar la masa molecular, tenemos que sumar y multiplicar por cuánta es la cantidad de cada elemento en el compuesto, ¿no? Si nosotros tenemos solamente un átomo de hidrógeno, multiplicamos por 1. Si tenemos solamente un átomo de nitrógeno, multiplicamos también por 1, por su respectiva masa atómica, obviamente. Y también si tenemos solamente, o mejor dicho, si tenemos 3 átomos de oxígeno, tenemos que multiplicar 3 por la masa atómica del oxígeno, la cantidad total de la masa atómica del oxígeno en el compuesto. Entonces multiplicamos y sumamos 1 por 1 más 1 por 14 más 3 por 16. En total, la masa atómica del ácido nítrico daría 63 UMAS. Bien, ya como último ejemplo tenemos a la masa molecular del ácido sulfúrico. Justamente también viene a ser un ácido oxácido. Entonces, en el ácido sulfúrico vamos a tener solamente 2 átomos de hidrógeno representados por las bolitas blancas, un átomo de azufre representado por la bolita amarilla que está en el centro y 4 átomos de oxígeno, las bolitas rojas. Bien, entonces lo mismo que en lo anterior, tenemos que sumar y multiplicar. ¿Por qué sumamos y multiplicamos? Vuelvo a repetir, multiplicamos justamente la cantidad de átomos por su respectiva masa atómica. En este caso, si tenemos 2 átomos de hidrógeno, multiplicamos por 2. Si tenemos solamente un átomo de azufre, multiplicamos por 1. Y si tenemos 4 átomos de oxígeno, multiplicamos por 4. Por su respectiva masa atómica, del hidrógeno viene a ser 1, del azufre 32 y del oxígeno 16. Y si sumamos todo ello nos daría 98 UMAS. Bien chicos, esa ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. A continuación yo les dejo la tarea, ustedes la revisen y no se olviden de mandarla en el tiempo correspondiente. Entonces nos vemos, cuídense bastante. Chao.